día de hoy nos encontramos en el que por muchos años fue el único pueblo mágico de Campeche. Sean bienvenidos a Palizada, el primer pueblo mágico de Campeche. Palizada es un hermoso pueblito al suroeste de Campeche y al margen del río Palizada, una vertiente del río Usumacinta. Recibió su título de pueblo mágico desde 2011 gracias a su gran belleza natural, tanto por el río como por sus animales y su vegetación, y por su belleza arquitectónica, de la cual te hablaré más adelante. Palizada es un pueblo vecino a Jonuta, Tabasco, con una estructura muy similar, pues ambos se encuentran al margen derecho de una vertiente del río Usumacinta. Ambos sufrieron de la piratería, ambos tienen museos muy bonitos, un cuyo y un malecón extenso. Además, comparten el mismo clima y actividades comerciales similares, aunque sí hay marcadas diferencias entre un pueblo y otro. Palizada se encuentra a 20 minutos del pueblo de Jonuta en vehículo, aunque siendo sinceros, esos 20 minutos se convierten en 40 porque la carretera está extremadamente destruida. Y no lo digo de manera ofensiva, al contrario, lo digo para que las autoridades se encarguen de ello, pues creo que es lo único que impide que este pueblo crezca todavía más, pues es muy bonito y lo tiene prácticamente todo. Palizada se encuentra a 3 horas en vehículo de la ciudad de Villahermosa, 2 horas de Palenque y 4 horas y media de Ciudad del Carmen, Campeche, aunque también se ofrece transporte en lancha desde Ciudad del Carmen y es un recorrido muy bonito que dura 2 horas. Si viste el video que tenemos sobre Jonuta, sabrás que los ríos eran las carreteras predilectas de esta zona desde hace siglos. Palizada cuenta con un clima bastante caluroso y húmedo, como no podría ser de otra manera en el sureste mexicano. Y sus actividades comerciales principales son la pesca, la agricultura, la ganadería, el comercio y obviamente el turismo. Su nombre original era San Joaquín de Palizada, San Joaquín por el santo del pueblo, del cual el cronista del pueblo nos platicará en un momento, y Palizada porque aquí había, y hay, un árbol muy peculiar cuyo nombre es palo de tinte y que representó prácticamente el motivo por el cual se fundó este pueblo. Es un árbol maravilloso que más adelante descubriremos. Por supuesto, la primera actividad es visitar la plaza principal de todo pueblito mágico, y esta plaza es muy bonita. Se llama Plaza Benito Juárez y como pueden ver, justo detrás de mí se encuentra la estatua de Benito Juárez y atrás de él se encuentra la iglesia. Ahorita les platico un poquito más de la iglesia porque tiene varios datos curiosos, pero un dato súper interesante de esta plaza es que, como pueden ver, Benito Juárez le está dando la espalda a la iglesia y está viendo hacia enfrente, hacia el río Palizada, y esto no es casualidad. Recuerden que Benito Juárez fue quien separó la iglesia del estado y pues este es un simbolismo, dándole la espalda a la iglesia por la época cristera. Sin embargo, para allá se encuentra la gran y famosa Estatua de la Libertad de Palizada. Ahorita también les platico un poquito más, vamos a ello, pero chéquense estas tomas impresionantes y platiquemos un poquito más de la iglesia. Buenas tardes, mi nombre es Pascual Pérez, soy guía del Museo de Palizada y también del Centro Histórico. Les voy a platicar la historia de San Joaquín. San Joaquín fue traído a Palizada por un francés de nombre André Constance, 10 años antes que se fundara Palizada. Este señor vino como encargado de un campamento del Corte del Tinto, por lo tanto ya lo veneraban desde antes que Palizada se fundara. Palizada se fundó un 18 de mayo de 1772 y cuando se funda el pueblo, este señor, don Andrés Constance, francés, donó el santo al pueblo. Por eso que su primer nombre de este lugar fue San Joaquín de la Palizada. Y este pueblo fue fundado por 428 personas. En el museo tenemos el nombre registrado de esas personas que fundaron Palizada. San Joaquín es el santo del pueblo y según la mitología católica fue el padre de María, la madre de Jesús. Es decir, es el abuelo de Jesús.
Por eso podemos encontrar en el altar principal de la iglesia, del lado izquierdo a María con Jesús de niño, en el centro Jesús crucificado y del lado derecho a San Joaquín, abuelo de Jesús. Esta iglesia tiene una fachada bastante bonita y representa el edificio más emblemático de Palizada. Es de color rojizo o mamey y tiene tejas francesas, de las cuales te platicaré más adelante su importancia en Palizada. Esta iglesia consta de 1792, 20 años después de haber sido fundado el pueblo, y obviamente ha sufrido remodelaciones. Cuenta con una torre única, una campana, un reloj y una ventana en su fachada. Y como te acabo de comentar, se encuentra en la plaza principal de Palizada, donde la estatua de Benito Juárez le está dando la espalda. Esto haciendo referencia a la separación entre Estado e Iglesia que llevó a cabo Juárez. Y por si eso no fuera suficiente simbolismo, además Juárez está viendo de frente hacia la famosa Estatua de la Libertad de Palizada. Sí, como la de Nueva York. Esta es la tercera o cuarta estatua de la libertad del mundo. Y digo tercera o cuarta porque en 1840 se construyó una que se llama Génie de la Liberté, la cual no está directamente relacionada con la de Nueva York más que por el concepto de libertad. De ahí vendría propiamente la de New York en 1886 y la segunda, si se quiere ver así, en París 1889 y en tercer lugar la de Palizada en 1949. Y probablemente te estés preguntando, ¿pero qué fregados hace una estatua de la libertad en Palizada? Te platico rápidamente. En la época cristera había un gobernador en Tabasco llamado Tomás Garrido Canaval, del cual ya hemos hablado en los videos que tenemos de Villaluz, Villahermosa y Jonuta. Durante su mandato, él ordenó quemar todas las iglesias y centros religiosos de Tabasco, además de que tenía leyes muy severas contra el consumo de alcohol, violación, robo y otros delitos. Incluso llegó a eliminar a sus adversarios políticos y miembros de otras ideologías, por lo que hubo una emigración importante en el estado. Muchos de esos tabasqueños recayeron aquí en Palizada. Si viste nuestro video de Jonuta, entenderás que desde Jonuta y hasta Palizada se estaba prácticamente desconectado por vía terrestre del estado de Tabasco. Y en parte, por eso Jonuta y Palizada son pueblos hermanos. Al poco tiempo de terminada la época cristera y el mandato de Tomás Garrido, por allá de los años 40, se reunieron algunos tabasqueños y chiapanecos que vivían aquí en Palizada y se preguntaron ¿qué le podían regalar a Palizada en agradecimiento por ser ese lugar donde pudieron encontrar refugio? Y decidieron regalarle lo mismo que Palizada les regaló a ellos: libertad. Esta historia la platica de manera muy bonita el maestro Pascual Pérez. Por si visitas, él te puede platicar esta y más historias de Palizada. Volviendo a la estatua, obviamente no es una réplica exacta de la de Nueva York. Esta mide unos 4 o 5 metros de altura y está construida principalmente a base de bronce, un metal muy similar al cobre de la original. Eso sí, la estatua de Palizada fue construida orgullosamente en Yucatán. Vaya simbolismos que tiene este hermoso pueblo y cómo se conectan entre sí. Por cierto, a un costado de la plaza principal también puedes encontrar un hermoso mural con estos emblemas del pueblo. Sin duda, tenemos una vista bellísima desde la plaza principal para atrás y para adelante. Y lo mismo desde la Plaza de la Libertad. Una vista bellísima para atrás y para adelante. La iglesia, la plaza, la estatua, el río, el malecón. Uf, bellísimo. Amigos de todas partes, visiten Palizada, somos pueblo mágico, tenemos una diversidad de artesanías, tenemos gastronomía, cultura, somos un pueblo muy rico en naturaleza. Visiten Palizada, gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos antes que nada a Palizada, gracias por la invitación, Alia. Mi nombre es Luis Garrido, oriundo de nuestro pueblo mágico de Palizada, a mucho orgullo. El río Palizada es un brazo del principal afluente que es el río Usumacinta. En ese entonces el Maya Chontal siempre hacía sus travesías por toda la zona, inclusive el río Palizada, y el asentamiento que se da aquí, que se origina, es aquí en esta zona. Era significativo por la explotación de la madera en ese entonces, demasiada madera, sobre todo el palo de tinte, que caracterizaba en esa época y era de mucha valía porque se comercializaba vía Ciudad del Carmen a Europa para extraer la tintura, que con eso se teñían los textiles en aquella época, y también había maderas preciosas, y es ahí como se empieza a fundar esta zona y dándole primero el nombre de San Joaquín de la Palotada y posterior Palizada. Y por eso la característica de Palizada, que gracias a esa que parece que el tiempo se detuvo
falta de la bonanza económica de alguna manera, se daba antes un intercambio comercial entre el palo de tinte con Europa y del lastre traían la teja proveniente de Marsella, Francia, como contrapeso, fíjate lo que son las cosas. Y eso ya fue utilizado posterior aquí para techar, si te das cuenta, la mayoría de la casa. Hicimos un levantamiento antes de ser nombrados como pueblo mágico y estábamos casi las 200 edificaciones con teja proveniente de Marsella, Francia. Y así también hay 16, o habían en esa época 16 tipos de teja. Desgraciadamente no hay algunas que pues ya el deterioro que presentan se han deteriorado demasiado. Yo sí, muy orgulloso de nuestro pueblo. ¿Qué van a encontrar en Palizada? Palizada tiene esa paz, esa cotidianidad que muy poco se encuentra aún en nuestro país, y sobre todo aquí en la parte sur del estado de Campeche. Aquí tenemos un museo precioso de primer nivel, paso obligado para darnos a conocer los orígenes. Ahí se muestra el origen de sobre todo de la cultura maya chontal, que eran unos grandes mercaderes, inclusive hasta con Honduras hay vestigios de toda ese comercio que hacían ellos. Y entonces ahí cómo se va fundando toda esta región, y sobre todo es la parte del intercambio comercial con Europa. Esa de alguna manera también tuvo esa influencia de ultramar, porque pues aquí todavía nosotros de niños nos tocó con el comercio, claro, por acá por Chetumal, pero antes igual nos cuentan nuestros antepasados que había ese comercio y con productos inclusive que venían por ese intercambio comercial, ¿no? Es algo peculiar en nosotros los paliseños. Visítenos. Hay un gran detalle que yo sí lo externo: nuestras carreteras. Es algo ya de inmediato que se debe de considerar. Más que promoción, es más que, bueno, gracias por la promoción de alguna manera, pero me refiero a programas de gobierno. Es ya urgente. Sin una vía de comunicación como debe de ser de primer nivel, desgraciadamente se ha ignorado y se van dejando esos compromisos. Como comenta nuestro amigo paliseño Luis Garrido, la principal actividad de Palizada desde sus orígenes era el comercio, principalmente entre Europa y la Nueva España, y esto se debía a un arbolito muy particular, nativo de este hermoso rinconcito de México: el palo de tinte o palo de Campeche, el cual era utilizado para obtener pigmentos que no existían en esa época, siendo el más especial el color negro, el cual solo se obtenía por medio de este palo proveniente de Campeche. El color negro era de suma importancia porque era el color que se utilizaba en las cortes europeas y también en las bodas. Podemos apreciar la belleza de uno de los vestidos de esa época con el pigmento negro en el Museo de Palizada. Pero el comercio no era unidireccional, sino bidireccional. Los barcos partían desde Europa, principalmente Francia, cargados completamente de tejas provenientes de Marsella, y ya en Palizada se descargaba la teja y se cargaba la madera del palo de tinte, para después emprender su viaje de regreso. La teja francesa es otro gran emblema de este pueblito mágico. Se encuentra en su iglesia y sus casas. Se estima que a día de hoy hay unas 190 casas con tejas francesas originales. Estas tejas se pueden apreciar prácticamente en cualquier punto del pueblo, pero los lugares más bonitos para observarlas son en la plaza principal, en el malecón, y para verlas de cerca puedes aprovechar el balcón que está en el segundo piso del museo. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Museo La Joya de la Corona del municipio de Palizada, Campeche, el primer pueblo mágico del estado de Campeche. Y en esta ocasión vamos a presentarle lo que es el palo de tinte o el Hematoxylum campechanum, que es el responsable de darle la gloria en su momento al municipio de Palizada. Esto gracias a su molécula activa conocida como la hematoxilina, que al oxidarse se convertía en hemateína y era la responsable de teñir las telas cuando no existían los pigmentos artificiales. Este
elemento nos daba unos colores que iban desde el rosa claro hasta el oscuro, pasando por los púrpuras, los magentas y los de un color más oxidado. Bueno, aquí tenemos el aserrín del palo de Campeche, el palo de tinte. De manera comercial se le conocía como palo de Campeche. Localmente lo conocemos como palo de tinto o tinte, que es esto, y en el método francés consistía en remojar la astilla lo más fino que se podía en un medio acuoso caliente. Si nosotros hacemos esto, mira la magia que sucede, empieza a decolorar. El reposole del color pues va a ser la hematoxilina, que al oxidarse se convierte en hemateína, dando como resultado un color rojo, rosado, que más adelante eso se va a oscurecer, porque recordemos que el hierro se oxida. Pero para adherir estos colores a las fibras se tienen que usar ciertas sales, como el sulfato de hierro potásico o la caparrosa. Entonces la albura, esto va a ser lo más importante. El palo de Campeche es un árbol que crece de manera irregular, como lo vemos, no es un árbol redondo, por eso no hay muebles, y es muy duro de trabajar, y a diferencia de la madera común, no guarda porosidad entre sus espacios, por eso es muy difícil, muy complicado contabilizar los anillos, como lo vemos, y aún estando seco, se hunde la madera. Como bien comenta Antonio, el palo de tinte fue el principal responsable de darle la gloria al pueblo de Palizada hace 3 siglos. Como ya oímos, este palo tiene varias curiosidades que lo hacen súper intrigante. Primero que nada, obviamente la hematoxilina que generaba los pigmentos para la ropa de aquel entonces. Segundo, la forma irregular de su tronco. Esto no permitía que se generaran muebles y lo hacía muy difícil de trabajar para la carpintería en general. Tercero, que al no guardar porosidad también dificultaba su trabajo y hace que la madera se hunda. De manera local, este palo también se utilizaba como leña o también para hacer postes, por estas mismas características que te acabo de mencionar, pero definitivamente su característica principal era la de generar diferentes pigmentos. Aquí en el Museo de Palizada, el cual recibe el nombre de la Joya de la Corona, puedes aprender todas las curiosidades de este maravilloso arbolito, además de que también les aplican la técnica bonsai y tienen especímenes a la venta, la verdad muy bonitos. Simplemente checa todas las variedades de colores que se pueden generar a partir de este arbolito, y así es como se ven las telas ya pigmentadas. Definitivamente Palizada es un pueblo lleno de magia, cultura, historia, curiosidades y muchas cosas interesantísimas. Por eso decidimos partir esta aventura en 2 partes, porque simple y sencillamente este hermoso pueblo mágico tiene tanto para ofrecer que esto, en vez de ser un video, sería casi un documental. Así que en la siguiente parte te platicaré sobre las otras curiosidades que este museo tiene para ofrecer, porque sí, el palo de tinte es solamente una de ellas. Este museo también te habla sobre la historia prehispánica y datos sobre la piratería que se daba en este lugar, el comercio con Europa, los vestigios que se han encontrado y mucho más. Y además del museo, en la parte 2 también veremos sobre la gastronomía de Palizada, su mercado, la pesca del topén, su hermoso malecón y muchos detallitos hermosos más. Así que asegúrate de suscribirte para que puedas ver la parte 2 de este hermoso pueblito mágico apenas se publique. Y si gustas, puedes descubrir también el hermano pueblo de Jonuta. Nos vemos en este otro video. ¡Chao!